Fue la vocera y la cara más visible de la Comisión por el No a la Baja de la Edad de Imputabilidad. Tiene 29 años y es abogada y escribana. Muchos pensaban que quizá después de esa campaña, con victoria, se iba a tomar un descanso y que en el futuro ingresaría al camino de la política partidaria. Pero pocos quizá pensaban que en tan poco tiempo, en pocos meses, ya se la vería de nuevo ahí en una posición importante de cara a una elección. Y ella será la suplenta de Daniel Martínez para las departamentales de mayo. Estamos hablando de Fabiana Goyeneche, que otra vez nos visita, pero en otro rol. ¿Cómo te va, Fabiana? ¿Cómo estás, Mariano? Buen día, un gusto estar acá nuevamente. Buen día, bienvenida. Y capaz que la primera pregunta es la más difícil o la más dura. ¿Utilizaste el No a la Baja como plataforma para tu carrera política? No, en absoluto. Y creo que quienes están pensando eso en este momento puede ser tal vez por desconocimiento del proceso de la Comisión No a la Baja por un lado y el mío propio por el otro. Y bueno, quiero no pensar en aquellos que pueda ser por alguna mala intención. Porque lo cierto es que quienes nos involucramos desde el comienzo en el No a la Baja empezamos por allá por marzo, abril del 2011. Nadie nos conocía, nadie sabía lo que estábamos haciendo. Jamás imaginabas en marzo, abril que ibas a estar acá hoy, decís. Fíjate que agarrar como plataforma para hacer una carrera política, que es lo que se está diciendo, un movimiento que tenía el 70% de la opinión pública en contra, que no tenía ningún tipo de financiación y que no había un solo, porque en ese momento no había un solo partido político que se había pronunciado, que se hubiera pronunciado de la misma manera que nosotros en contra de la baja, creo que hubiera sido o de una proyección inigualable que no nos cabe en absoluto, o bueno, o ya más allá de eso tal vez hasta imaginación, o sea, no es así. Y mi rol como vocera fue determinado por los compañeros de la comisión y fue resultado de un proceso, y creo que lo que puedo sostener con total tranquilidad es la coherencia entre lo que dije y lo que hicimos, por el hecho de que nos comprometimos a tener absoluta dedicación a la militancia por el No a la Baja, a desligarnos de la participación política partidaria, porque la comisión era interpartidaria y lo fue durante todo momento, y así fue hasta llegar al plebiscito. Pero ahora, ¿no sentís que a tan pocos meses de ese plebiscito y de ese triunfo, no sentís que traicionaste o que decepcionaste a los que realmente creían que eras independiente? No, en absoluto. En primer lugar, yo lo primero que hice cuando empecé a considerar este nuevo camino fue hablarlo con compañeros de la comisión, compañeros, algunos frente amplistas, algunos del Partido Nacional, algunos del Partido Colorado, otros independientes, totalmente desligados y algunos hasta descreídos de la política partidaria. Todos ellos me respaldaron, me dieron para adelante, por decirlo de alguna manera, y entienden perfectamente mi actitud. Entonces, primero los compañeros más cercanos y de militancia, y con ellos sé que afortunadamente cuento con su confianza. Y la gente, quienes han tenido afinidad con el movimiento No a la Baja, han respondido de manera totalmente positiva. Y creo que es porque entienden lo que hemos hecho. Y quienes no puedan tener dudas, siempre estuvimos abiertos a escuchar, a dar todas las explicaciones necesarias, cuando la duda o el cuestionamiento es genuino, ¿verdad? Y cuando no viene de personas que nos trató de mentirosos o de malintencionados desde el primer día, descreyendo todo lo que pudiéramos haber dicho o hecho, porque ahí, bueno, hay veces que las explicaciones no dan sus frutos. Tuviste momentos de alta exposición durante esa campaña, ¿no? No solamente entrevistas y actos, sino también una cadena de radio y televisión en horario central, en esas que te ve todo el mundo. Fue como todo demasiado rápido también en tu vida política el año pasado, ¿no? Porque ahí estamos viendo las imágenes justo. Esa cadena de radio y televisión fue en días cruciales de campaña y en horarios en los que todo el mundo está mirando la tele. ¿Te cambió mucho la vida ahí? No, en particular con la cadena no, porque bueno, como vos decías, ya venía de un proceso intenso, que bueno, esto fue una herramienta o un elemento más. Sí cambió de alguna forma, el tener exposición te hace una persona más visible, si se quiere, pero mi vida siguió y sigue siendo la misma. Uruguay es muy chiquito, somos pocos, nos conocemos y creo que no hay grandes protagonismos. Pero ahí ya empezó quizá el reconocimiento en la calle, ¿no? Puede ser, te diría que capaz que comenzó antes por cuestiones de las entrevistas, en los canales de televisión, y esto, como te decía, fue una herramienta más. De todas maneras, yo en lo que me gustaría hacer énfasis es que
esta decisión, porque muchas veces la pregunta viene por ese lado, esta decisión no tiene que ver con la exposición, y yo creo que no debe tener que ver con la exposición, porque frente a las cámaras hay mucha gente, pasan por las cámaras muchas personas, y eso no significa que porque uno tenga exposición deba ver que es o su posibilidad o su deber, tal vez, o una puerta abierta para hacer una carrera política o para asumir un rol político partidario. Esa decisión tiene que pasar, o por lo menos en mi caso personal pasó, por la invitación que me hicieron, por la utilidad que creen que puede llegar a tener mi participación y por lo que yo pueda aportar. Porque la visibilidad o el ser una persona pública o reconocida es algo efímero. Y no significa que uno pueda llegar a aportar algo por el mero hecho de haber estado en televisión o haber aparecido en la prensa escrita. ¿Cuál es tu trayectoria en el Frente Amplio? Yo en el Frente Amplio me acabo de involucrar ¿Sí? En el sentido de que, si bien quienes me conocen saben cuál era mi afinidad, por supuesto que eso de ser independiente y apartidario, una cosa es la participación y la militancia y otra cosa es la afinidad que uno tenga. Todos votamos a alguien, ¿verdad? Sobre todo cuando me empecé a involucrar en la comisión fue una decisión a conciencia, no participar, no militar, para respetar lo que estábamos haciendo. ¿Y antes de integrar la comisión, que era otra cosa, otro camino? Yo había tenido solamente activismo social desde la sociedad civil, no política partidaria. ¿Nunca militaste en un sector? Nunca milité en un sector, y eso, si bien hay quienes lo cuestionan, se puede corroborar tranquilamente. Pese a lo que algunas personas me han preguntado, tampoco estuve en una lista para octubre, jamás lo había hecho, y luego al estar en la comisión, bueno, fue una decisión más a conciencia, no lo haré, más allá de todo, porque el compromiso con la comisión era no hacerlo. Y además eso de la lista para octubre se puede comprobar mirando la lista. Exactamente. Si no estás, no estás. Y en las elecciones internas o primarias de junio, ¿a quién votaste? ¿A Tabaré Vázquez o a Constanza Moreira? Me parece que no es necesario responderlo ahora. Cada cual tiene su afinidad y en este momento estamos en otro tipo de decisiones. Y si te pregunto más acá en el tiempo, en octubre, ¿votaste al Partido Socialista? Vuelvo a lo mismo. Yo en este momento me integro como independiente y no es mi objetivo respaldar a ningún sector en este momento. Por eso respaldo a título personal a Daniel Martínez. Ahí va, bueno, yo ahora iba a pasar esa pregunta. Vos decís que no querés respaldar a ningún sector. Estás respaldando a la persona, al candidato Daniel Martínez. Así pero terminás respaldando a un sector y hasta a una alianza que se hizo, ¿no?, entre el socialismo y el Frente Liber Seregni. ¿Lo elegiste en parte por eso o solamente te fijaste en las personas? En el equipo. Si bien yo ya creía, desde antes que comenzaran a mostrarse las alianzas y los equipos, que Daniel Martínez era la persona idónea para ser candidato a la intendencia y para ser el próximo intendente de Montevideo, también el hecho de ver quiénes lo respaldaron y el equipo que está formando me dio mayor seguridad de estar encaminada por el lado correcto, en el sentido de mi afinidad y de las personas que yo creo que pueden formar el equipo idóneo para Montevideo. Por eso Daniel Martínez y no Virginia Cardoso y Lucía Topolansky. Así es. Bien. Quizá también es porque te llamaron solo de ahí. ¿O tuviste alguna otra propuesta? Tuve otras propuestas, otras conversaciones y realmente creo que entre Daniel, Lucía y Virginia es una síntesis maravillosa de lo que es el Frente Amplio. Está entre ellos tres resumido la experiencia, la juventud, la renovación. Hay hombres y mujeres, me parece bárbaro, y creo que cualquiera de los tres son excelentes candidaturas. Simplemente que, bueno, dentro de los matices y dentro de las personalidades, en este momento creemos que lo oportuno y lo mejor para Montevideo es la candidatura de Daniel Martín. Viste que en algunos casos el suplente del intendente es secretario general también, ¿no? Es un rol importante y un cargo importantísimo. ¿A vos, Daniel, te ofreció algún cargo de relevancia si gana las elecciones? O sea, más allá de ser su suplenta, ¿ya tenés un cargo asignado prometido si gana Daniel Martínez en mayo? No me ofreció ningún cargo, ni hemos siquiera hablado de eventuales asignaciones. Pero participarías del equipo si gana Daniel Martínez, obviamente. Posiblemente, pero en el momento, bueno, hablamos de la posibilidad de respaldar su candidatura. Luego, más adelante fue que me dijo que le gustaría que estuvieran dentro de los suplentes. Ni siquiera habíamos hablado de en qué lugar de suplentes, porque además eso también todavía se está conversando y resolviendo por el Frente Amplio el tema de las suplencias. ¿Todavía no se confirmó que seas la primera suplenta? No, el primer suplente es el único que está confirmado, que es Oscar Curuchet. Ah, bien, Curuchet el primero. Curuchet el primero. Y bueno, vos irías ahí segunda, quizá. Se está por ver aún.
Y en realidad se ha hablado de los equipos, pero no se ha hablado en ningún momento de qué cargos se van a asignar, y eso quedará luego. En este momento están haciendo énfasis en otras etapas. Charlando con El Observador el viernes dijiste: queremos una capital a la altura del gobierno que queremos construir. Ahora, te voy a preguntar algo que ya se lo pregunté a Daniel. ¿No hubo tiempo en 25 años para construir Montevideo y para construir un gobierno sólido en la capital? Yo creo que hay procesos, hay etapas, y por qué no, sin temor a decirlo, hay errores. No es lo mismo una capital con el mismo liderazgo y el mismo partido político como gobierno que el gobierno nacional. Eso fue solamente los últimos gobiernos, que también 10 años igual es mucho tiempo. Hay circunstancias durante los 25 años de gobierno departamental, anteriormente municipal, del Frente Amplio. Se pasó por muchas etapas, se pasó por crisis, se pasó por quiebres institucionales, es decir, han ocurrido muchas cosas. También yo creo que podría haberse acelerado algunos procesos, y creo que esa es la gran apuesta y el desafío que tenemos por delante. ¿Cuáles, por ejemplo? Por eso, hacer un énfasis particular en no solamente superar las dificultades que todavía quedan del famoso ABC de la Intendencia, que tenga que ver con la iluminación, con la movilidad urbana, con el saneamiento, sino ir más allá. Apostar a que las políticas sociales sean reales, a que haya una verdadera articulación afirmada entre el gobierno departamental y el gobierno nacional, a que se pueda explotar de verdad el turismo. El turismo es un capital maravilloso que está creciendo muchísimo en Uruguay. Bueno, que sea una capital realmente atractiva de forma turística, eso creo que se ha iniciado, que se ha fomentado, pero que hay un potencial tremendo todavía. Y si mañana estás en ese equipo de conducción de la Intendencia, ¿qué vas a pedir que se acelere más? En el primer año, por ejemplo, de gestión. Eso lo va a definir el equipo. Afortunadamente no hay individualidades en este momento, y por eso estamos haciendo bien, pero lo que más te preoca a vos es más o menos lo que decías, eso de movilidad urbana, el tema de transporte. Sí, me parece que la gente está haciendo un reclamo, y ese reclamo hay que escucharlo. Hay que superar ciertas dificultades, pero como te decía, me parece que hay que ir más allá para que Montevideo se pueda lucir de verdad y no sea simplemente satisfacción de necesidades. ¿Por qué hay basura por tantos lados? ¿Por qué crees que Montevideo no es considerada una ciudad limpia? Creo que tal vez pueda haber algunas fallas por parte del gobierno departamental, pero también hay una cuestión cultural bien importante. Y te pongo un ejemplo que en esta época lo podemos contrastar sencillamente, y son las playas de Montevideo y las playas de la zona del este a las que muchos de los montevideanos frecuentan. Cuando uno ve a la hora en que se empieza a retirar la gente, las condiciones que quedan en la playa. Entonces, si nosotros culturalmente no adoptamos una conducta acorde con esa Montevideo limpia que queremos, va a ser difícil que la logremos. Creo que hay que hacer un énfasis mayor en la educación, en explicarle a la gente, en culturalmente crecer y avanzar en ese sentido, pero también hacer un énfasis particular en la distribución de roles que el gobierno departamental debe tener para mejorar la limpieza. Es un debe necesario, no solamente por el aspecto de la ciudad, sino también por la salud y la condición sanitaria, ¿verdad? ¿Pensás que hay un riesgo para el Frente con el Partido de la Concertación? No quisiera entrar a hablar del Partido de la Concentración. Yo creo que el Frente tiene una gran riqueza con sus 3 candidaturas, que más allá de las dificultades que hay, y que el Frente Amplio afortunadamente ha sido capaz de hacer autocrítica, también hay un crédito importante de las cosas que se han hecho, de la confianza que la gente le tiene, y creo que a esta altura podemos estar tranquilos de que el Frente Amplio va a ganar la Intendencia en mayo. ¿Qué participación vas a tener en la campaña? La que el equipo me pida. Afortunadamente hemos hablado de que los suplentes tengan una participación muy activa, y ahí estaremos cada vez que nos estén llamando. ¿Vas a tener que hablar en los actos, por ejemplo? Sí, posiblemente. Bien, ¿y estás preparada para eso? Lo del año pasado estaba muy preparado y con gran convicción, ¿no? Se te veía muy segura cuando defendías el no a la baja, y realmente te embanderaste con esa causa porque vos lo pensabas así. ¿Te ves en este otro rol que va a ser igual, de idéntica exposición? Capaz que no tanta exposición porque no vas a ser vos la vocera, pero ¿te ves ahí ya haciendo política partidaria arriba de un estrado? ¿Hablando en un acto? La convicción está, la preparación es producto del trabajo. Creo que se alcanza trabajando duro, como en su momento lo hicimos como vocera por la comisión, porque no dijimos cosas que uno haya nacido sabiendo. Y el resto, bueno, como te decía, será parte de lo que decía la fuerza política y lo que decía el equipo de Daniel Martínez. ¿Y te lo esperabas tan pronto?
esto? No, la verdad es que no. Son procesos, son etapas y a veces uno se encuentra en situaciones en las que tiene que tomar una decisión y bueno, y particularmente el proceso por el que yo pasé y en lo que basé mi decisión es, bueno, a mí me gustaría que Daniel Martínez fuera el próximo intendente. Él y su equipo consideran que yo puedo aportar a que eso así sea y aportar a que el día de mañana la próxima intendencia esté a la altura de lo que se está planificando. Bueno, si es así, no solamente por lo que uno desea, sino porque hasta siente la responsabilidad de responder a lo que hay personas que están esperando que uno dé. Bueno, vamos a dar todo lo que podamos. Fabiana, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a vos. Que pases bien. Por marzo, abril del 2011, nadie nos conocía, nadie sabía lo que estábamos haciendo. Jamás imaginabas en marzo, abril que ibas a estar acá hoy, decís. Fíjate que agarrar como plataforma para hacer una carrera política, que es lo que se está diciendo, un movimiento que tenía el 70% de la opinión pública en contra, que no tenía ningún tipo de financiación y que no había un solo, porque en ese momento no había un solo partido político que se había pronunciado, que se hubiera pronunciado de la misma manera que nosotros en contra de la baja, creo que hubiera sido o de una proyección inigualable que no nos cabe en absoluto, o bueno, o ya más allá de eso tal vez hasta imaginación, o sea, no es así. Y mi rol como vocera fue determinado por los compañeros de la comisión y fue resultado de un proceso y creo que lo que puedo sostener con total tranquilidad... Tan poco tiempo, en pocos meses, ya se la vería de nuevo ahí en una posición importante de cara a una elección. Y ella será la suplenta de Daniel Martínez para las departamentales de mayo. Estamos hablando de Fabiana Goyeneche, que otra vez nos visita, pero en otro rol. ¿Cómo te va, Fabiana? ¿Cómo estás, Mariano? Buen día, un gusto estar acá nuevamente. Buen día, bienvenida. Y capaz que la primera pregunta es la más difícil o la más dura. ¿Utilizaste el no a la baja? Fue la vocera y la cara más visible de la Comisión por el no a la baja de la edad de imputabilidad. Tiene 29 años y es abogada y escribana. Muchos pensaban que quizá después de esa campaña, con victoria, se iba a tomar un descanso y que en el futuro ingresaría al camino de la política partidaria. Pero pocos quizá pensaban que como plataforma para tu carrera política. No, en absoluto. Y creo que quienes están pensando eso en este momento puede ser tal vez por desconocimiento del proceso de la comisión no a la baja por un lado y el mío propio por el otro. Y bueno, quiero no pensar en aquellos que pueda ser por alguna mala intención. Porque lo cierto es que quienes nos involucramos desde el comienzo en el no a la baja empezamos por allá